Son 6. La escoba está en el techo cerca de la cortina. La 2 está en la ducha donde sale el agua. ¿Quién? El número 2. Parece coladera, ¿no? El pescado está como al lado del gato. Ya está. Ya encontré todas. No me digan, ay, ¿usted por qué lo vio? No, apenas lo estaba yo viendo porque no era esta la imagen que quería descargar. La bandera está en la repisa. Ajá. Bien, 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 bien. El 4 está en el piso de la bañera. Muy bien, muy bien, muy bien. Y el 5 está en el techo de la regadera. Ya son todos. ¿Y el pececito? ¿Dónde está Emi? Por el gato. En la oreja del gato. Perfecto, creo que ya estamos despiertos. Iniciamos con la presentación. Bien, ¿hubo dudas con respecto al tema? Bueno, obviamente sí, pero ¿cuáles? No, de veras, pero en el examen, en el examen. Aquí nos quedamos más o menos allí. Ya lo estamos viendo. La segunda tendencia, este es el que quiero que entiendan, que número 1, una cosa es el pensamiento analógico por el proceso y otra cosa es el pensamiento analógico por el resultado. ¿En ese sí les quedó claro o no? No se vayan a exceder en participación, ¿eh? Sí, sí quedó claro, Miss. Ok. Bien. Ahora, ellos decían, chicos, que los investigadores en los 70 y los 80 decían que cualquier test medía la flexibilidad del rendimiento mental, no medía ni emociones, ni características, ni nada de eso. Este test que estamos viendo aquí de Wood y Wells mide las relaciones mixtas y el de Burt de Gran Bretaña mide los test de analogías. El de analogías mide los procesos mentales. Ajá. Y la flexibilidad del rendimiento mental lo mide el test de relaciones mixtas. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque cada test va a medir ciertas cosas, no todos los test son para todo y no todo es, no siempre vas a usar un test para medir algo. A veces puedes medir algo a través de la observación. Y entonces eso te va a arrojar cierta información. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto, chicos? Porque ustedes como psicólogos deben de entender el razonamiento del ser humano. ¿Cómo está razonando las cosas? ¿Está razonando para bien o está razonando para mal? En adelante fueron muchos los que emplearon las analogías en sus test para medir procesos complejos. O sea, entre más complejo sea un test de analogías, podríamos decir que tienen un mejor perfil. Bajo la tesis que asegura que el razonamiento analógico es un aspecto principal de la inteligencia, aunque eso no es cierto, ¿eh? Bueno, ellos así lo veían en ese momento, porque eso era en 1923, 1938, pero
Peregrino lo retoma hasta 50 años después. ¿Por qué? Porque, fíjense, desde Aristóteles, Platón ya se veían las analogías, pero los primeros decían que no se aprendían. En 1920 decían que medía la inteligencia, era un aspecto de la inteligencia, o sea que si alguien contestaba un test de analogía, de analogías correctamente, entonces ellos decían que era una persona inteligente, pero si no lo lograban medir, quiere decir que no. Ahora mi pregunta, por ejemplo, ahora con las inteligencias múltiples, ¿ustedes creen que una persona que conteste bien un test de analogía sea una persona inteligente? Sí, o, sí y no, ¿por qué? Es una pregunta, yo estoy esperando que me respondan. Miriam, Nodalis, Paulina, Abraham, Emiliano, José Juan. Pues yo digo que Sí, es sí es una inteligente. persona inteligente porque pues finalmente todo proceso cognitivo pues interviene la inteligencia, el cerebro, el razonar, el pensar, el ser crítico, el inferir. Odalis, Pues igual, o sea, porque está como deduciendo igual lo que pues está viendo, también está como poniéndose a pensar y creo que al pensar pues ya es inteligente, ¿no? pues yo digo que no, porque de acuerdo a las inteligencias múltiples, acuérdense que hay diferentes tipos de inteligencias y por ejemplo, el que es visual no lo va a razonar, simplemente si no lo ve, no lo va a razonar, porque lo tendría que ver. Y cuando me refiero a ver, no es en el sentido de lectura, sino en el sentido de un video. Por ejemplo, puedes hacer un video de una analogía y el visual lo va a entender perfectamente, pero sin en cambio el que es analítico lo tiene que leer. Entonces son aspectos totalmente diferentes. No podemos decir que una persona que conteste bien un test sea una persona inteligente. Ahora, tampoco una persona que conteste bien un test quiere decir que es una persona sumamente inteligente, no. Acuérdense que para medir el CI hay que hacer varias pruebas. Si todas las pruebas salen por arriba de la media, podemos decir que sí tiene más o menos un CI alto, pero no como el de Albert Einstein. Ahí sí ya se manejan otras situaciones. Pero, por ejemplo, no podemos decir a hoy día, hoy 2020, no podemos decir que el que conteste bien una analogía o un test de analogía sea una persona sumamente inteligente. Ahora, a ustedes les fue a algunos mal en el examen de las analogías y no quiere decir que no sean inteligentes. O sea, eso es lo que quiero que entiendan, que no siempre va a depender de que seas inteligente o no. Va a depender mucho de que si dormiste, que si no dormiste, que si comiste, que si no comiste, que si estabas presionado, te sentías nervioso, que si no estabas razonando porque tenías mucho estrés, que si también tiene que ver en el sentido de cómo estás emocionalmente, o sea, implican muchas cosas en un test. Por eso les digo que ustedes en el razonamiento analógico lo tienen que vivir a través del proceso, no del resultado. Sí les va a pegar el resultado, yo no digo que no, pero si no entienden cómo se da el proceso de cómo lo hace el otro, ustedes no van a entender por qué llegó a ese resultado. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un examen y dicen, Miss, es que me fue mal por esto y por esto y por eso, pero tú tratas de justificar, pero también estás consciente que tu estado emocional no te ayudaba mucho. Y hay quienes sí me han dicho, maestra, yo no voy a hacer el examen porque me está pasando esto y siento que no voy a ser capaz pues de contestarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque está consciente de que hay algo en él que no le va a permitir contestar correctamente, aunque sepa todas las respuestas. Pero eso no quiere decir que sea una persona que no sea inteligente. Ahora, estamos de acuerdo que el 10 no te sirve para nada más que para pura vanidad, porque en la vida real no te ayuda el 10, lo que te va a ayudar es que razones lo que vas a pensar. Eso es lo que quiero que ustedes procesen. Porque no es lo mismo tener 10 y que vayas, por ejemplo, y te pongan a un paciente y no sepas ni qué hacer y el que anda en el cotorreo se la lleva jijiji, jajaja, y le ponen el paciente y es el que da mejores resultados, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con inteligencia.
Eso tiene que ver cómo están razonando las cosas, porque el de 10 lo está haciendo por entregar, pero en cambio el que va cotorreando lo está entendiendo, lo está comprendiendo, y no quiere decir que no se pase las cosas, simplemente él dice con el 8, con el 9 yo soy feliz. ¿Por qué? Porque en la realidad no percibe el 10. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Ok, perfecto. Por eso me encantan, chicos, me encantan. Ahora, entonces, queda claro que aquí no te va a servir el test. Sí te son útiles siempre y cuando enfoques el test para algo, porque no es lo mismo medir la inteligencia que medir las emociones. Son aspectos totalmente diferentes. Ahora, tampoco vamos por ejemplo, si vamos a medir qué nivel de depresión tienes o qué nivel de neurótico eres, pues todos tenemos un nivel de neurosis. Todos, no hay quien no lo tenga, eso es normal. Pero que ya te vayas al otro extremo, tampoco es bueno. Ahora, para Spearman, consideró las tareas de las analogías como mediciones de inteligencia general o factor G. Basó su teoría de la condición en 3 componentes: la aprehensión de la experiencia, por ejemplo, cuando la experiencia se adhiere a ti y entiendes, porque, por ejemplo, cuando decimos que no vives de la experiencia, no entendiste que la primera vez lo hiciste mal y otra vez lo vuelves a repetir. Ahí no se apoderó de la experiencia, ahí simplemente está viviendo por vivir un tanto, hasta cierto punto estúpidamente, porque no está entendiendo que lo que está haciendo está incorrecto. Ahora, la educción, ¿qué es seducción? Busquen en internet qué es seducción de relaciones. ¿No? No. Espera, estoy buscando. ¿Qué es qué, Miss? Educción, aquí está la presentación. Educción, no es educación. Entendí Educción. seducción. Ahora aquí, de ver, viene enferma. Dice que es la capacidad de reflexión que permite al sujeto observar lo que ocurre en su interior. Entonces, la capacidad de las relaciones entre lo exterior y lo interior del sujeto. ¿Estás de acuerdo, Naro? Sí. La capacidad de la relación entre el interior y el exterior en sus correlaciones. Cuando me hablo de correlaciones, ¿cómo relaciono lo exterior hacia mi persona? ¿Quedó claro eso? ¿O no? Más o menos. Sí. Más o menos, ¿por qué, Naro? Porque, ¿qué es lo que se relaciona a la experiencia o cómo? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo relacionas la psicología? La psicología es algo que está afuera, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Cómo lo relacionas con tu ser interior? ¿Cómo lo correlacionas? ¿Cómo lo interiorizas? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo interiorizas? Todo eso se refiere a educción. Todo lo que te acabo de decir es educción. Ahora, ¿cuál es la educción que tienes o la educción de la correlación entre tú y la psicología? Más técnicamente. Pues a lo mejor, digo un ejemplo, a lo mejor la aplicación de las teorías de lo aprendido conmigo mismo, ¿no? Ok, está muy bien. Ahora, ¿cuál es la educción de la relación entre la psicología y tú? Número 1, que estás estudiándola, ¿no? Esa es una relación. Porque Sí. tú no te puedes relacionar con algo que no te gusta o que no estás de acuerdo. No te puedes relacionar con una persona o con uno de tus compañeros si estás molesto con él. Bueno, sí existe una relación, pero no positiva. Pero sin en cambio, ¿cuál es la educación que tienes con Paulina? Que es mi compañera. Ah, ok. ¿Cuál es la educación que tienes con Emiliano? Igual que es mi compañero.
Pero igual que los dos estudian psicología, ¿no? Dale otro enfoque, o sea, a eso me refiero. Cuando ustedes hacen una educción de las analogías, es la relación y la correlación de las palabras que tú encuentras en la analogía. Eso es lo que quiero que razonen. Después de mucho pensar, dije, tengo que desglosarles. Fíjense que esto viene todavía más desglosado de lo que viene en la página. No sé quién ya revisó la página. Nadie. Ahora entiendo por qué no han entendido nada, porque no leyeron nada y luego quieren sacar 10. Bien, entonces ya nos quedó claro qué es la aprehensión y la educción. Sí, ya. Ok, Paulina, Odalis. ¿Quedó claro? Abraham, ¿te quedó claro? A mí sí. Sí, sí, ya. Si no me equivoco, Spearman retomó un poquito a Thomas Hobbes, no a mí, o bueno, la parte de la experiencia, porque esa la mencionaba Thomas Hobbes. Sí, pero aquí, acuérdense que las analogías, ayer se los comentaba, cada autor le va a dar su propio enfoque y no quiero decir que están mal, no, o sea, cada quien de acuerdo a su personalidad y a su campo de estudio, porque acuérdense que ellos no son como nosotros, que somos psicólogos de todas las ramas, sino que ellas eran psicólogos sociales, psicólogos psicoanalistas, psicólogos humanistas, psicólogos cognitivistas, psicólogos conductistas. Ellos sí, cuando hablamos de psicología en otros países, chicos, como tal, ellos tienen que pasar el proceso de medicina y luego estudian psicología. No es como aquí en México, que no necesitas estudiar medicina para ser psicólogo. A diferencia de los de Europa y toda esa parte, allá sí pueden recetar ciertos medicamentos. ¿Por qué? Porque primero estudiaron medicina. Y ustedes para ser psicólogos tendrían que estudiar medicina. Pero aquí en México no es así. La verdad ignoro por qué es así. Eso sí no lo he buscado. Les soy honesta. Pero sin en cambio ustedes aquí en México no pueden prescribir medicamentos porque eso lo hace un psiquiatra. Entonces, la diferencia entre los psicólogos de allá, de los anteriores a ustedes, es que ellos ya tenían una especialidad como medicina y se especializaban en psicología, pero ya en una rama específica. Sin en cambio, ustedes son como multipartitas. ¿Por qué multipartitas? Porque toman todas las corrientes psicológicas para ayudar a tu paciente. No es de acuerdo a que tú seas un solo perfil. Eso lo haces, ya te vas perfilando más a nivel maestría y a nivel doctorado. Pero ahorita ves todas las corrientes y ves en cuál te enfocas y lo estudias a nivel maestría y te perfeccionas a nivel doctorado. Pero ustedes no pueden prescribir a diferencia de los europeos. Por eso por eso hay muchas cosas que ustedes no entienden porque no tienen la fundamentación que ellos tenían. Por eso cuando hablan, no, pues ellos son cognoscitivistas, ellos son conductistas, ellos son psicoanalistas, ellos son psicología social, pero no porque se enfocaron en esa corriente, sino porque primero estudiaron medicina y luego estudiaron psicología, pero ya cuando estudiaron psicología tomaron básicamente ese perfil, vaya, no es como nosotros que vemos todas las diferentes corrientes psicológicas, no, es por eso hay muchas cosas que a veces no cuadran con nuestro entorno, porque ellos sí tienen su principio médico. Ajá. ¿Dudas sobre eso, chicos? Nada. No, yo no. Entonces, por eso ellos se especializan, por eso ellos tienen esa, como psicólogo, por ejemplo, van a encontrar psicólogos gestálticos, pues sí, pero primero estudian no sé cuántos años de medicina y luego ya se enfocan en psicología. O sea, bueno, a ustedes sí les sale, por así decirlo, barato a ustedes, porque ustedes no van a invertir tanto tiempo en medicina y luego en psicología para que fueran psicólogos, sino que se van directo a la psicología.
Pero sin en cambio en Europa y todos esos países, primero se estudia medicina. Por eso, ahorita ya entendiendo ese parámetro, también me era importante comentarles eso, para que entiendan por qué luego ellos hablan de palabras como médicas. Y lo hablan porque ellos salen de la medicina. Ajá. Y entonces ustedes no tienen medicina y hay muchas palabras que no las entienden. Por eso es importante que cada palabra que no entiendan la busquen y hagan sus anotaciones y comprendan mejor. Eso fue lo que hicimos ahorita con la diapositiva, con la palabra educción, que es educir, que es deducir, que es complementar, que es interiorizar, que es relacionar con qué es comparar con qué es correlacionar con qué, pero a partir de una deducción, inducción, introspección. Y tiene que ver todo eso. Es importante que se hagan su tarjetero y empiecen a traer 5 tarjetitas al día y estén revisando y estén memorizando cada significado de cada palabra, y a la semana vas a tener 25 palabras, ¿no? Aprendidas y memorizadas. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un mejor componente para poder entender mejor la lectura. Ahora, para Raven, al definir la inteligencia, habló en términos de capacidad para razonar analógicamente, lo que se logra partiendo del conocimiento de las relaciones entre caracteres experimentados. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad de razonar, pero él decía que si no había una experiencia previa, si no había una relación entre palabras, lecturas, símbolos, significados, no se podía razonar analógicamente. Y ustedes lo saben, que razonabas mejor hoy, hoy de tu vida adulto joven, que cuando eras niño. No lo razonabas, solo lo hacías por imitación, porque acuérdense que los niños aprenden por imitación. Y entonces tomas conciencia que hoy día razonas mejor las cosas. Y entre más vas creciendo y más va madurando, porque el conocimiento te hace madurar, mejor vas a razonar. Para eso te ayuda el estudio. Ahora, no es lo mismo iniciando el primer cuatrimestre cuando estás en el primer cuatrimestre. Deberían de sacarse una foto ahorita y van a ver que al final de la carrera se les ve una cara más madura, una cara más confiada, una cara de que han madurado, pero han madurado a través del conocimiento. Esta madurez, aparte, es la madurez que vives en tu vida diaria, y eso también te va a afectar. Y entonces tienes una madurez, pero no nomás de edad, sino también una madurez de experiencia y una madurez de conocimiento, porque el conocimiento te ayuda a crecer, y no en el sentido de centímetros, sino en el sentido de madurez social, psicológica, de relaciones humanas, porque ya ahorita ya no pueden estar como niños, ¿no? Ya no le hables a esa fea porque creo que se robó mi lápiz, ¿no? O sea, ya no puedes estar con eso. Ahora, tampoco te puedes tomar como cierto lo que diga tu compañera, porque número uno, a ti no te consta y es su percepción de la vida sobre tu compañera. ¿Sí me explico o no? Ay, me mata ese Sí, pues básicamente es una madurez ya mental, ¿no? Efectivamente, Anita. Es lo que tenemos que ir. Si digamos, en un proceso como biológico químico sería lo adecuado, ya de preocuparse a lo mejor quien no lo logra de acuerdo a la edad también. ¿Estás de acuerdo que si estamos estudiando una licenciatura es porque tenemos las capacidades necesarias para hacerlo? Ahora, si no se logra efectivamente eso, entonces es poco probable que entre a una universidad. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, sobre todo por la madurez. Bueno, por ejemplo, no sé, un ejemplo vivencial, ¿no? Muchos salen de la prepa y se dedican, por ejemplo, a la tomadera, un ejemplo. Entonces, de alguna manera no les ha caído, dirían por ahí, ¿no? No les han caído el 20 de hacer algo o tomar una decisión más como precisa. Mi estimada psicóloga, no se dice se le ha caído el 20, se dice no ha llegado al proceso del insight. Bueno, es que eso fue contexto común.
No, estamos bien. hablando entre psicólogos. Estamos de acuerdo que estamos hablando entre psicólogos y tenemos que usar palabras técnicas. Empiecen a acostumbrarse. Cuando tú hables con tu paciente, vas a usar tu lenguaje coloquial. Pero cuando estés con tus colegas Jones, tienes que hablar un lenguaje técnico. Ahora, por eso es importante educir todas las palabras, que interiorices, que concluyas, que concretes, que analices, que razones. Ahora, razonar, aquí este Raven decía que las comparaciones y razonar analógicamente lleva a un metodológico razonamiento. ¿Qué quiere decir este metodológico? O sea, que hay un proceso, o sea, él decía que llevaba paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5, ¿no? Y como lo vemos como perro es a gato, entonces lo razonas. León es a... ¿A qué es va León? Lo que sea, láncenlo. ¿Felino? No, sí. Carne. A carne, pero ¿por qué si no estamos hablando? Entonces tendría que ser como perro es a pedigrí, león es a carne, pero no estamos hablando de comida. Como perro es a gato, león es a Felino. Tigre. Lobo. Lobo. el contrario de león, ¿cuál es? Pues un lobo. Un lobo, Una leona. una leona. Entonces sería como perro es a perra, león es a leona. No. Ya ven cómo sí cuesta trabajo hacer una analogía. Si perro es a gato, león es a Tigre. gacela, es el contra. Es el contra. No que se parezca. Si gato es a ratón, entonces ratón es a Araña. come araña, pudiera ser. Otro puede comer una lagartija, ¿no? También puede ser. Ahora, ¿por qué es importante que razonen todo esto? Porque eso les va a ayudar a comprender mejor el mundo de la psicología. Ahora, viene el mundo de la psicología cognitiva, retoma las tareas de las analogías. Por eso, chicos, en psicología, allá por Europa, cada quien como que trae su propio perfil, pero es por lo que les comento, que ellos tienen una base médica. Aquí en México no es así, y creo que nada más es aquí en México, porque en todos los países su principio es una base médica para que entiendamos. Por ejemplo, José Juan y Frida son enfermeros y eso les ayuda bastante porque entienden mejor las palabras técnicas que luego usan los autores, porque luego los autores usan palabras médicas y tú no las entiendes, pero sin en cambio los que estudian enfermería o medicina las entienden mejor. ¿Por qué? Porque las lecturas vienen de sus principios, son médicos. Y eso no quiere decir que ustedes estén mal, simplemente ignoro también cómo se dio este proceso de psicología. Bueno, más bien no lo he buscado, pero estaría interesante buscar cuál fue el principio de la psicología aquí en México. Porque pregúntenme sobre educación, historia sobre educación, y les digo del principio a fin, pero como tal yo nunca, bueno, no me he interesado en buscar cuál es el principio de la psicología, ¿no? Ahora sí que nada más sé dos cosas. Uno, el padre de psicoanálisis, Freud. El padre de la psicología es Gunther. Eso es lo que sé, eso es lo que importa. Pues en América llegó como en los 50 por la parte del conductismo. Fíjate, en los 50 y aquí esto Más ya o está. menos. Pero, perdón, qué interesante pregunta, porque, por ejemplo, en los 50 llegó el conductismo, pero en 1910, ¿cómo se llama? Díaz, en México hizo la Castañeda. Entonces, ese ya era un hospital psiquiátrico. Entonces, es una interesante pregunta. Es que ahí estás hablando de psiquiatría, no de psicología. Acuérdense que aquí en México el único que puede dar medicamentos es el psiquiatra, pero no el psicólogo.
Pero eso es interesante, ¿no? Digo, porque al final de cuentas un psiquiatra puede retomar algunas teorías, entonces... Ah, sí, la psiquiatría también va, su principio es médico. Aquí en México sí el psiquiatra tiene que estudiar primero medicina y luego su especialidad es psiquiatría. Así va los psiquiatras. Por eso ellos pueden medicar porque su principio es médico. Pero sin en cambio ustedes si quieren medicar tendrían que estudiar medicina, luego psiquiatría y ya tienen la carrera de psicología, aunque es mucho tiempo, creo que han de ser fácil como 10 años. O sea que tendrías que haber acabado de estudiar la prepa como a los 16, como a los 26 años para que tengas algo así, algo más o menos. Pero imagínate, 10 años de inversión en educación. Eso es ahorita, pero por ejemplo, la UNAM tiene 4 años para que dure tu carrera. Pero los que salen de 2 años y medio como licenciados o los que se están titulando por experiencia, tú dices, ¿en serio lo saben? ¿O, o solo están sacando licenciados como tortillas con un conocimiento muy básico, el cual pues no les sorprenda que de aquí a 20 años tengamos pura gente que no razone? O sea, también eso, bueno, ahorita no se ve, vamos a ver las consecuencias como en 20 años. Yo eso se los comentaba en la clase pasada, no sé si recuerdan que les dije que hace como 30 años se puso muy de moda las cámaras hiperbáricas, que te bronceabas, te metías a la cámara y salías bronceado. Y eso por el muy famosísimo Luis Miguel, que tenía su piel como bronceada, se le veía así su piel cuando era chavito. Se veía, pues, a mí en lo personal no me gusta el tipo, ¿no? Ni sus canciones. Pero tú veías sus fotos y se veía así en la playa, bien bronceado y se le veía padre. La verdad se le veía padre la piel. Obviamente la tenía bien cuidada. Pero entonces se puso de moda, crearon las cámaras hiperbáricas y cuando el resultado después de 20 años de los que usaron las cámaras hiperbáricas era cáncer en la piel, como ven. Pero ¿qué no se supone que las cámaras hiperbáricas son las que ayudan a curar el cáncer? Ah, es que el principio, es como el principio de la Coca-Cola. El principio de la Coca-Cola no era Coca-Cola, era un jarabe, y era un jarabe verde. Y hoy es una bebida gaseosa, pero en principio era un jarabe para la tos. El principio de las cámaras hiperbáricas era que tú te broncearas. Era una caja literal, te metías, te ponían unos gogles y te ponían unas lámparas como color azul. Y todos pagaban por ir a hacerse eso. Bueno, a mí inclusive una vez me invitaron y yo dije, no, pues yo paso, ¿no? O sea, porque no sé ni de qué se trata y las consecuencias, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, hace como 20 años, porque hay una foto de Madonna con vello en sus axilas, no era que las mujeres no salían todas sin vello, todas las mujeres salían con sus axilas todas greñudas, sus piernas todas velludas, y no era malo, simplemente, pues no es que no se usara, simplemente no se había puesto de moda que saliéramos todos lampiños y sin cejas, ¿no? Pero realmente el propósito de las cejas que te cubra de los rayos UV tus pestañitas y tus ojitos, ese es el principio de las cejas. Pero sin en cambio después no sé qué moda llegó, en qué año, porque tampoco he investigado eso, y sabes que empiezan las de moda que te depiles con cera. El problema no es depilarse la cera, el problema es depilarse la cera en la axila, porque ahí te produce como ganglios inflamados, se inflaman tus ganglios y te crean cáncer. Entonces, ahorita es lo que, ¿por qué te estoy dando todos estos ejemplos? Les estoy comentando que si ahorita, por ejemplo, está de moda que todos se titulen por experiencia y está el acuerdo 686, eso es de acuerdo a la SEP. Hay varios acuerdos, pero mi pregunta es, ¿cuál es la consecuencia que ustedes creen que puedan vivir? Y lo van a vivir ustedes, yo no, ustedes lo van a vivir. Tú, por ejemplo, que alguien se titule por experiencia en psicología o maestro. ¿Tú dejarías a tu hijo, al que vas a nacer de ti, al que vas a criar, al que vas a pagar,
a que fuera a tomar terapia con ese psicólogo por experiencia o con ese docente por experiencia? Sí, no, ¿por qué? Abra el micrófono. Yo digo que sí, porque pues si todavía no tengo la prueba de que no sea efectivo para el hijo, pues tampoco es como que diga, ay, no, solo porque no tiene sus papeles, no lo voy a dejar, o así. Emiliano, Odalis, Paulina. ¿Puedes repetir otra vez la pregunta, a mí? Tengo una. A ver, ya les puse todos los ejemplos, sus consecuencias de lo que pasó hace 20 años. Yo dentro de 20 años voy a tener 65 años. A ustedes les va a tocar vivir esto. Se titula una persona X en psicología por experiencia y otro personaje X como docente, mi pregunta para ti es, ¿tú dejarías que estudiara a tu hijo con el docente que se tituló por experiencia o llevarías a terapia a tu hijo con el psicólogo que se tituló por experiencia? Porque es lo nuevo que está entrando. 2020 entró con eso nuevo, en educación, que te puedes titular por experiencia. Bueno, ya estaba, pero como tal no se había ejercido tanto, porque estaba a nivel nada más bachillerato, pero este año ya fue a nivel licenciatura. ¿Tú llevarías a tu hijo a que fuera a tomar clases con ese maestro que no tiene los recursos didácticos, que solo es por la práctica y que no sabe ni el principio ni el fin de cómo hacer un condicionamiento? Por ejemplo, hay condicionamientos que son malos, por ejemplo, que tú le digas a tu hijo, haz tu tarea y te doy un dulce, eso es un mal condicionamiento porque la tarea es una obligación y responsabilidad de él. El dulce, si yo te lo quiero dar, te lo doy, y si no, no te lo doy, pero eso es un mal condicionamiento. O que, por ejemplo, que tú le digas a tu hijo, si sigues así, te voy a castigar lavando el baño. No, espérate, lavar el baño no es un castigo, lavar el baño es una responsabilidad de todos, porque todos lo usamos, todos nos bañamos, todos entramos, todos lo usamos, y es una obligación de todos que todos tenemos que hacer el baño. O sea, a lo mejor te puedo condicionar, si sigues con esa actitud, no te dejo jugar el celular o la tablet. Ay, sí, eso es un condicionamiento correcto. Pero ustedes no me han contestado nada, pero ustedes lo van a vivir, ¿eh? ¿Por qué? Porque estas generaciones ya están saliendo por experiencia. Pero no, yo no lo dejaría tanto ¿Por qué? por experiencia. No sé, bueno, a lo mejor me viene a la cabeza cuando Watson decía que tú dame al niño que tú quieras y yo lo hago como tú quieres, por ejemplo, un médico, un carpintero, pero estaba en un cierto entorno. Cuando salía, se supone que no funcionaba. Incluso lo del niño Albert y la fobia. También Skinner se supone que llegó a trabajar con sus hijos. Ahora, las experiencias para todos no son las mismas y también el contexto. Sí, pero estamos hablando de un docente que no tiene un principio didáctico o un principio de por qué se hacen las cosas. Por ejemplo, te voy a decir, Anita, te vas a ir a dar terapia a fulanito y sultanito, pero ya tienen las bases, Anita, no te estoy mandando al borras. Y sin en cambio el psicólogo que yo te estoy comentando es por experiencia, pero ¿experiencia en qué? Y si pasa el examen de a panzazo y la libró, ya tiene su título y su cédula. Pero es que exactamente, ¿no? Porque al fin, bueno, yo no, porque aunque sea por experiencia, la experiencia puede ser bastante buena, pero también depende, por ejemplo, el hijo, los contextos no son los mismos para todos. Y si asocia su experiencia con X niño, no es lo mismo para todos, creo yo. Pues yo no lo dejaría, porque número uno, no Y sé por si eso yo no lo dejaría, no. no sé si han visto, por ejemplo, que hay unas películas que sacan de que les quitaron su cédula profesional a los psicólogos porque les practicaron sobre los niños hipnotismo y le hicieron que cuando te hipnotizan tú no pierdes el control de tu persona, ¿eh? Tú estás bien consciente de lo que pasa a tu alrededor. Pero resulta ser que fue un caso verídico. La verdad, bien, no lo he comprobado. Hay cosas que sí comprobé, hay cosas que no.
pero la mujer le decía a las niñas que su papá las había violado, las había abusado. Y cuando supuestamente dicen la verdad, las niñas a la mamá que su papá las había abusado, no hace más que la mamá, que denuncia al padre y se lo llevan preso, pero al final de cuentas el padre ni siquiera las había tocado a las niñas. ¿Por qué? Porque su padre amaba a sus hijas. Pero sin en cambio, por ejemplo, si es por práctica, que tú solo estás viendo cómo hacen hipnotismo, porque eres el apoyo o auxiliar del psicólogo, ¿a poco tú dejarías a tu hijo que vaya con ese psicólogo que se tituló por práctica? Porque ya no es el psicólogo, sino es el chalán del psicólogo que se tituló por experiencia. Eso es lo que quiero que entiendan. Ustedes lo van a vivir y ustedes van a encontrarse con muchas personas que son licenciados, que son ingenieros por experiencia, pero no porque lo sepan. Y los de experiencia podrán decir, es que tenemos la práctica, sí, pero no tiene las bases sólidas del conocimiento del por qué y para qué se hacen las cosas. Eso es la diferencia entre alguien que estudió 3, 4 años una carrera al que solo se va a titular por experiencia. ¿Sí me quedó claro o no? Sí. A ver, Sí, Naro, ¿tú qué dirías? Ya que ya eres papá y estás consciente, ¿sí o no lo dejas? No, la verdad no lo dejaría. Dudaría pues, para dejar pues, la responsabilidad de mi hijo, por ejemplo, con un maestro para que lo enseñe, porque, pues, al final de cuentas, como siempre he dicho, con los niños hay que tener mucho cuidado, porque uno les dice algo y pues es como una grabadora, ¿no? Se lo, se lo quedan y, por ejemplo, si uno les dice, no, pues es que eres tonto, no puedes, eres burro, los niños se lo creen. Entonces yo la verdad no lo dejaría ni con un psicólogo ni con un maestro que se graduó por práctica o Exact- como usted dice, por experiencia. Ajá, exactamente, exactamente, le acabas de dar el clavo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo comento, chicos? ¿Por qué lo nuevo que está entrando aquí en México? Y si ustedes se van a ir a trabajar a recursos humanos, se van a encontrar de este tipo de perfiles. Y es importante que ustedes cuando hablen con el entrevistado, le digan, ¿no? ¿Te titulaste por qué? ¿En qué escuela estudiaste? ¿Cuánto tiempo? O si se tituló por experiencia. O sea, van a tener otro enfoque, otras características, otras necesidades. O sea, no van a tener, no es lo mismo pasarte 3, 4 años estudiando a que te la pases toda una vida por experiencia y te titules, no es lo mismo. Sé que la praxis es necesaria y sí, pero yo en lo personal no. Ahora, allí en el liceo nos fueron a dar un curso de cómo diseñar reactivos de Ceneval, ¿no? Y decía la ponente, no, es que a los médicos para que se puedan titular usan la aplicación Kahoot. Quien conteste más rápido el Kahoot pasa a hacer su especialidad y quien no, no. Dice, pero yo tampoco estoy de acuerdo que pasen ese proceso porque yo siento que repiten toda la carrera. Y ese proceso lo viven los médicos que quieran operar, porque hay médicos de cita, o sea, que te atienden médicamente, te revisan, te chequean, te medican y todo lo hacen perfectamente, a los médicos que operan, porque esa es otra especialidad. Y ella decía que no era correcto. Entonces, lo mismo que les pregunté a le pregunté a ella, le pregunté a ella. Le digo, maestra, ¿usted se iría a operar con una persona que no pasó este proceso? Y me dijo, no, pues no, porque no lo vivió. Le digo, y entonces, ¿cómo dices usted que está en contra de que no se vive ese proceso? Porque hay que tener controles. Le digo, ¿se acuerda? Y me acuerdo que le dije, ¿se acuerda que hace muchos años, creo que ustedes todavía no nacían, salía un comercial, a ver si ahorita lo busco y lo encuentro, donde decía que ya saben que ahí en el Zócalo venden los títulos y las cédulas? Y le decían al doctor, pase a operar, doctor Jiménez, ¿no? Y decía, ¿qué se va a operar? La vesícula.
y ya iba a operar, ya iba a abrir y le decía a la enfermera, doctora, ahí no está la medicina, la vesícula está de este lado. ¿Por qué? Porque solo compró su título. Entonces, ¿qué implicaba? Que las personas que compraban títulos estaban matando a personas que, pues que sí requerían el servicio, pero simplemente esas personas no tenían la capacidad, ni la competencia, ni las habilidades para poder ejercer, simplemente compraron un título para entrar a un trabajo, pero ahí sí se morían vidas. Literal, hace 20 años se morían vidas por eso. Hoy como que ya está más restringido. Por eso empezaron a crearse los hologramas, los códigos QR aquí en México, para que les costara más trabajo, al igual que los billetes, falsificar, pero sin en cambio se siguen haciendo. ¿Por qué? Porque pues es un campo que te deja dinero, ¿no? Y mientras siga habiendo quien compre, pues va a haber siempre quien los haga y quien los venda. Entonces, a eso me refiero con todo esto. Por eso es importante el pensamiento analógico. Para que ustedes... ¿Puedo A decir ver, algo? sí, dime, Anita. Incluso se supone que el estudio, aunque sea por experiencia, existe el a priori, el post a priori, el antes de la experiencia y el estudio después de esa experiencia. Estoy de acuerdo contigo. Y debe de haber una base, hasta para eso. Estoy de acuerdo con sus palabras técnicas. Mi psicóloga Anita, muy bien, muy bien. No como que les cayó el 20. Me encantó. Bien, ¿quedó claro esto? Ahora, aquí Mayer, en la psicología cognitiva, cuando hablamos de cognitivo, estábamos hablando de conocimiento y cómo se adquiere este. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, él dice que el proceso de la inducción, cuando deduces, hay reglas también. Y eso es la base de la solución de las tareas de analogía. Esto lo dice la teoría cognitiva, no es la otra teoría que acabamos de ver. Aunque el proceso de formación de conceptos no se puede reducir al marco de razonamiento analógico. ¿Por qué? Porque los conceptos son conceptos, punto, y no los puedes comparar. No puedes comparar los significados de las palabras. Eso no se puede meter en analogías. Simplemente son conceptos y puntos. No entra dentro del razonamiento lógico. Simplemente, si yo te pregunto de una palabra, me la tienes que decir tal cual. Por ejemplo, si yo les digo qué es procrastinar, ustedes me tienen que decir todo lo que viene con procrastinar. Por ejemplo, el dejar, acumular, el amontonar, el dejar de hacer, inclusive no me puedes hablar de consecuencias, pero es un concepto y eso no entra dentro del proceso analógico. Como dijo Claes, en el proceso principalísimo es la preelaboración de la información. Lo que venimos comentando, es importante que para hacer una analogía tú tengas información, símbolos, letras, números, saber leer, saber escribir, saber entender, razonar, comprender, interiorizar, porque aunque tú no lo creas, las vocales, primero empezaron con las vocales, luego el abecedario, primero empezaron del 1 al 10 y luego del 1 al 1000. Interioriza los números, aunque no eres consciente de ello, pero siempre todo conocimiento lo tienes que interiorizar. Ajá. Ahora, para que esa información se vuelva una analogía, empieza el proceso de análisis de qué información es buena, qué información no es tan buena y que no te es útil y que la mandas a la caja negra. Después de la caja negra, pues quién sabe, se te olvidó, ¿no? O simplemente no le das importancia. Además, debes de establecer vínculos entre estos, no por ejemplo, un vínculo entre las letras es que puedes formar palabras y el otro vínculo es que puedes formar oraciones y después de formar oraciones formas párrafos y después de formar párrafos puedes leer un cuento. O sea, esos son los vínculos que se relacionan. Ahora, nuevos sistemas de relaciones es que, por ejemplo, a nivel de la universidad ya lees libros más complejos. Ajá, y ya empiezas a ver en la lectura de las analogías. Por ejemplo, ayer les comentaba, sus ojos se veían como cascadas de agua. Y alguien me dijo que estaba chillando. Pero es llorar. Chillar es de dientes, de rechillar o de rechinar. Pues que está chillando. Bueno, pues sí tiene que ver algo.
Entonces es una analogía. Y ya en las lecturas, sobre todo en poemas, en cuentos, en algunos libros, encuentras analogías, pero muchas veces como no reconoces la analogía, dejas el libro porque te aburre, porque no comprendes la analogía. Y es importante que ustedes entiendan que es una analogía. ¿Dudas sobre ahorita? Ahora, dentro de las analogías, según la teoría cognitiva, también viene el razonamiento inductivo, que induces, que llevas, que lo llevas de la mano, que tienes que llegar ahí. En ellas, la misión del sujeto es consiste en inferir cuando tú infieres a partir de la estimulación. Por ejemplo, cuando alguien es golpeado, y eso lo vi en la serie de Miénteme, la persona golpeada ya infería, ya concluía cuándo le iban a pegar. ¿Por qué? Por la imagen corporal que generaba el golpeador. Y cómo lo infería, por sus reacciones, por la forma de cómo se paraba, cómo hablaba, cómo se ponía, y ya sabía que le iban a tocar golpes. Entonces, el modelo regla estructural del ítem, de forma que pueda generar o seleccionar a continuación apropiada del modelo. Por ejemplo, cuando tú te estimulas, por ejemplo, el cerebro, esos juegos que manejan muchas aplicaciones de pensamiento, de qué carro quitarías y bla, 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 eso es estimular el cerebro. De tal forma que cuando te quieres dormir, lo único que ves en tus ojitos son los carritos que tienes que mover o las bombas que tienes que matar. ¿Por qué? Porque estimulas el cerebro. Y a partir de ese estímulo, tú puedes contestar un test y te puede salir mejor el resultado. Pruébenlo, chicos. Prueben a hacer ese tipo de juegos. Por ejemplo, Paulina nos recomendaba unos juegos de cuando les dejé el del pensamiento, creo que también analógico, o no sé qué pensamiento estábamos viendo, y dijo Paulina, hay buenos juegos, maestra, y les dije, jueguenlos para que les ayude. O sea, aquí ya no se trata jugar por jugar, se trata jugar para aprender, y eso se llama juego lúdico. Ajá. ¿Y cómo? ¿Cómo vas a aprender? Porque ahí en los juegos no estás consciente que estás aprendiendo, pero estás aprendiendo. Ahora, acuérdense que hay analogías verbales, numéricas y figurales. Pueden presentarse en un formato seleccionado forzoso. Eso ayer también lo veíamos, donde se presentan 3 términos, que tenemos A, B y C, y un grupo de opciones de 1, de 2, de 3 para elegir, o en un formato de verificación cierto o falso. Eso es para ya crear un test, donde se presenta la analogía completa para deducir su validez. ¿Qué utilidad ha tenido tales tipos de tareas? Siempre es útil. Por ejemplo, en su examen, se los comento de una vez, van a venir silogismos y analogías. Así que vuelvan a repasar el tema. Van a ver como unas mínimo, pobremente 50 preguntas. O sea, no quiero que digan, ay, maestra, no. Es que quiero que razonen, interioricen todo este rollo porque lo van a ver constantemente. Si se van a RH o factor humano, hoy día es factor humano, y les va a ser útil. En su mayoría ha servido para describir los procesos mentales que intervienen en su resolución. Ahora, las analogías te van a arrojar esa información de cómo tú estás resolviendo los problemas. A partir de los trabajos realizados por diversos investigadores, esto fue en 1923, 1977, 1982, se han podido agrupar los procesos necesarios en 3 clases generales: procesos de codificación de atributos, los procesos de comparación de atributos, los procesos de evaluación. Ahora, ya vimos codificación. ¿Alguien me puede decir qué es codificación? Uno, no todos. Cuando toda esa información que adquiriste la almacenaste, aplicas la memoria, la almacenaste y como que la procesas. Has codificado toda esa información para después en algún momento poder evocarla. Digamos que sí. Codificar es tener la información
y darle un símbolo, un significado. Por ejemplo, si yo les digo miel, ¿qué símbolo le pondrían? ¿Cuál? Una abeja. Una abeja, pudiera Panal. ser. Panal. Un panal también. Pero cada quien lo está decodificando de acuerdo a su característica, a su forma de ser de cada uno de ustedes. Y no quiere decir que está mal. Yo si me dicen miel, pues yo un frasco de miel y una cuchara que yo me pueda estar comiendo la miel. O miel ya cristalizada, ¿no? ¿Y qué implica eso? Implica que ustedes están codificando una palabra y la hacen interior a ustedes. Ahora, cuando comparamos de atributos y les digo miel y azúcar, ¿cuál es la comparación? ¿Qué podríamos comparar? ¿Qué características? Lo dulce. Ok. Yo diría que uno sale del animal y otro sale del vegetal, ¿no? No, de veras, sí están aquí. Y también tiene que ver los procesos de evaluación. Tú tienes que evaluar toda la información, por ejemplo. Si leemos una historia que, por ejemplo, que te hable de guerra, de amor, de pasión, tú tienes que codificar porque, por ejemplo, tienes que, la palabra la vuelves a tu cerebro en imagen. Ajá, eso es codificar. Luego comparar los atributos y luego evalúas y al final dices, pues estuvo bueno el libro, pero me hubiera gustado esto, me hubiera gustado lo otro, me hubiera... Ahora, también tiene que ver mucho con el razonamiento humano, como, por ejemplo, con algoritmos fijos. Según el citado de Nickerson y otros 1990, un pensador perspicaz es aquel que trata de construir modelos alternativos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevas formas de hacer, por ejemplo, hoy día ya se enseña eso, que un problema matemático no solamente tiene una solución. Yo me acuerdo una vez que nos estaba diciendo la maestra, ¿cuántos días tiene tu edad en años cumplidos? Entonces yo multipliqué mi edad por 365 días y luego eso lo multipliqué. Bueno, no me acuerdo cómo hice la operación. Total que yo llegué al mismo resultado. ¿Y qué creen que me dijo? Que estaba mal. Y le dije, ¿por qué si llegué al mismo resultado? Es que no es el proceso. Y yo nomás le dije, bueno, que no lo haya hecho como usted quiere es otra cosa y que me reprueba. Pero a fin de cuentas, yo llegué al resultado. El resultado era cuántos días tenía mis años en vida. Y entonces, a hoy ya se enseña, pero hoy, apenas, ¿qué será? Del 2010 para acá ya se enseña eso, que un problema matemático tiene diferentes alternativas de solución, pero antes si no lo hacías de acuerdo a como decía el maestro, todo tu trabajo estaba mal, aunque llegaras al mismo resultado. También me acuerdo una vez en unas ecuaciones de primero o no, de tercer grado, me aventé ahí una fumada, ¿no? No me acuerdo ni cómo hice la ecuación. Me acuerdo que el maestro me pasó al pizarrón y hice la ecuación y me dijo, eso está mal. Le dije, pero llegué al resultado, pero está mal. Le dije, pero llegué al resultado y que me reprueba. No era que estuviera mal, simplemente encontré otra forma de darle solución a un problema matemático. Pero eso es un pensador perspicaz, que encuentra diferentes modelos o alternativas de solución. ¿Por qué? Porque hoy lo que se quieren son personas que creen soluciones, no que creen problemas. Ajá. Una persona que te crea más problemas que soluciones, mejor despedirlo. O sea, siempre, siempre. Y entonces eso te lleva a una situación en la que dices, bueno, entonces, ¿cómo estoy pensando? ¿Realmente estoy pensando para dar soluciones o estoy pensando para dar problemas? Porque hay quienes, con tal de fastidiar al docente o a su entorno, empieza a decir, no, pues vamos a hacer esto para boicotear la clase. Eso es un pensador perspicaz, pero para mal, nunca para bien. Y entonces eso te da a indicar que sí puede pensar, sí es perspicaz, pero no para bien. Entonces siempre es importante, ustedes
piensen cómo están ustedes pensando y si sí realmente están encontrando alternativas de solución. No procrastinar, porque al procrastinar te lleva a pretextos y los pretextos solamente se hicieron para los que no quieren trabajar en tiempo y en forma. O sea, eso sí me queda clarísimo. Ahora, una cosa es que no quieras trabajar y otra cosa es que realmente sí tengas situaciones difíciles y esa parte también la entiendo. Pero es importante que tú seas ya un pensador perspicaz, que encuentres alternativas de solución y que en tu caso cuando tengas un paciente, este sea atendido eficazmente y eficientemente con los recursos que tú tengas a la mano, al alcance, a lo que puedes hacer, a lo que estás estudiando. Aquí entre más estudian, más informados van a estar. Ahora, por este camino destaca la importancia de los modelos analógicos en el pensamiento científico, a partir de ejemplos elocuentes de la historia de las ciencias que lo atestiguen, como el caso citado donde se explica la estructura atómica por analogía con un sistema solar. Ayer lo comentábamos, que era el maquetismo, habla del maquetismo, esas son analogías. Y aunque ustedes no tomen conciencia que son analogías, pues es una comparación. Corral en sus estudios de memoria, aquí este tipo estudiaba la memoria, decía que está en contraposición el inductivo con el deductivo, siempre se están echando ahí, él decía que estaban siempre en una completa lucha entre los procesos cuya función es la elaboración de representaciones sobre los contenidos de la variación. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que ayer comentábamos que no puede pasar de 2 o pasar menos de 2. Ajá. Su base se encuentra esencialmente en la memoria episódica. ¿Cuál es la memoria episódica, chicos? Búsquenla. Y contextualizada aquella que requiere referentes temporales y espaciales. Ajá. Ahora, ¿qué quiere decir con referentes temporales y espaciales? ¿En dónde lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y en qué lugar lo hizo? ¿Y en qué tiempo? Porque no es lo mismo hacer algo cuando eres niño a hoy que eres joven adulto. ¿Qué es memoria episódica? ¿No? Es el recuerdo de vivencias o así, con algunos detalles, como que no es difícil que lo olvides. Ok. Ahora, la memoria semántica, ¿cuál es? Porque Es la habilidad cognitiva para aprender y recordar conceptos y conocimientos generales. entonces, ahorita, ¿qué tipo de memoria están ejerciendo? La semántica. Semántica. Y cuando les digo, recuerden su vida, ¿qué tipo de memoria están haciendo? Episódica. Episódica. ¿Y la memoria procesal cuál es? Es como la memoria que hace que recordemos, por ejemplo, cómo amarrarnos las agujetas, cómo manejar o así, ¿no? Ok, muy bien. Muy bien, entonces ya vimos 3 tipos de memoria. ¿Alguien me las puede citar? A ver, la memoria episódica, ¿a qué se refiere? Al recuerdo de Al niño. recuerdo La semántica. de conceptos. De conocimiento. Ajá. ¿Y la memoria procesual? Pues todo lo que tiene que ver con acciones motoras. Sí, por ejemplo, amarse las agujetas, abrocharse los botones, también cómo te bañas, cómo te enjuagas el cabello, todo eso es la memoria procesual. Entonces, aquí estamos manejando 3 diferentes de memorias, que en cuál, a fin de cuentas, es una sola memoria, porque solo tienes una. Pero se le da diferentes términos al recordar cómo hacerlo. No es lo mismo que recuerdes a tu familia o un proceso o una vivencia que viviste dolorosa, a la memoria que tienes que escalar cuando tienes que guisar una sopa. No es lo mismo. O no es lo mismo la memoria semántica, porque la semántica es la que aquí practicamos en la escuela, porque tienes que recordar todo esto.
Ahora, ayer vimos holístico. ¿Qué es holístico? Es el todo, ¿no? ¿El todo en qué? Mm, Que algo se considera como un todo. Como Un todo para alguien, pero ¿El de qué? diferente como manera. Sí, porque yo puedo decir que para mí el todo son mis hijos, pero sin en cambio para ustedes el todo pudiera ser su carrera, ¿no? O sea, todo depende a qué te refieras con holístico. Por ejemplo, si me refiero al holístico del universo, entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues todo el El todo universo. del universo. El todo del universo. Muy bien hecho, muy bien dicho. Ahora, ya vamos entendiendo, esto lo vimos ayer, chicos, solo que todavía se los vengo desglosando todavía más que ayer para que entendamos lo que estamos leyendo. Debiesen ya de entenderlo por el nivel académico en que nos encontramos. Pero haciendo remembranzas, ayer se me cayó como que dijera la psicóloga Anita, me cayó el 20 que ustedes no salen del campo de medicina, sino que salen del campo de su bachillerato y se van a la universidad. Entonces, sí, eso sí cambia muchas cosas. Entonces dije, ay, todavía tenemos que desglosarlo más. A quien no ha escuchado participar es a mi estimado Abraham. Ahora, más recientemente Corral y a Johan ha señalado el carácter del sistema simbólico. ¿Cuál es el sistema simbólico? Búsquenlo, chicos, en internet, si no lo saben. O sea, busquen la información. Encontré, Como darle sentido a algo. A ver, Naro, ¿tú qué dices? dice que es la interpretación de las relaciones y se ocupa en la noticia, en la publicidad, en la cibernética, en la escritura. Ok, por ejemplo, el escudo que ahorita tengo en mi pantalla, ¿qué es? Un símbolo. Exactamente. A que, por ejemplo, busquen en internet el escudo de su apellido. Búsquenlo ahorita, el escudo de su apellido. Así le pongo. Tu apellido. Ya lo encontré yo. Y Y busca un león. escudo. Ok, un león. Este es tu símbolo, este es tu carácter, esta es su forma de ser. Y no lo sabes porque no lo habías encontrado. Pero ahorita que lo sabes, analiza ese símbolo y qué tienes de ese escudo. El mío tiene un castillo, tiene como... A ver, dejo de compartir y ustedes me comparten su símbolo. Compártanme su símbolo a los que ya lo encontraron por pantalla. O sáquenle foto y mándenlo al chat. Lo que quieran hacer. Roberto Ayala. Abraham, no me has participado. Roberto. Johan, no me has participado. Busquen su símbolo y publíquenlo Según en yo el... ya lo estoy compartiendo. A ver, vamos, Miriam, con toda la actitud. Es ese. ¿Sí se ve? No, se ve mi escudo. Um, Ah, órale. Verás. Ah, sí, ahora sí ya se veía. Ya se veía, ¿Sí? ya no. Ahí está. Es que está ese y está este también. Ah, los dos están padres, pero hay que ver qué meras eres tú. Pero los dos están padres. Pues este tiene acento y pues el mío es este, sin acento. Ah, ok, entonces es sin acento el tuyo.
Ese Ajá. es como un león, ¿no? Como un león, pero como detalles de un dragón. Ajá, Porque, también lo veo así como un dragón. Ahora, ¿cómo es el león? Y sí tienes esas características, Miriam, eres muy dada a estar solita. El león es solo. El león no anda en la manada, el león no va a cazar, el león se queda a la paciencia, está analizando a su presa, analiza, porque el león es el que analiza la presa, ¿eh? Y las leonas son las que cazan, ya el león es el que organiza. Bien, Naro, ¿cuál es tu escudo? El mío es este. Sí, me consta, eres muy protector, José Juan. Muy Por el estás escudo, a, ¿no? a la torre vigía, siempre estás vigilando, siempre estás muy... Sí, tienes carácter de ese escudo, muy bien. Gracias por compartirnos, José Juan. ¿Quién otro va? Yo lo Paulina. Voy a mandé el chat. mandar el mío por el chat, mi. A ver, Odalis, vamos a ver el de Odalis por el chat. Odalis, son que dos cabritas, ¿no? Sí, son dos Ajá. cabras. Ah, ¿eres cabrera? Ay, sí, mi. Órale. Con razón eres con razón estás en el puro cotorreo. ¿Abraham es un león, Abraham, o es como Un león. un león, ¿verdad? se Pero parece al mío. sí, pero aquí tiene un cetro, una persona de autoridad, y sí me consta que Abraham es una persona de autoridad. Sí. Muy bien, Abraham. ¿Quién otro? Ya en Paulina, cuanto a ver, Emiliano, tu escudo, compártenoslo. ese, Está padre. Está padre tu escudo, muy pomposo, muy elegante. Me consta que te cierras y es un escudo que se cierra, no demuestra nada. Efectivamente, Emiliano te describe totalmente. Ahora, esos símbolos que ya vimos ahorita como escudo, eso es parte de su personalidad. Ajá. Johan, Paulina, Roberto, me faltan sus escudos. Anita, me falta tu escudo. Sí, estaba intentando compartir. A ver, espérame tantito. Sí, sí, paciencia, paciencia. Ahora, ese es un símbolo que a ustedes le representa como lo vimos en la diapositiva. ¿Por qué es importante? Porque siempre estamos queriendo ver relacionarnos con algo. ¿Ya se ve? Ya se ve. ¿Qué son? ¿Dos lobos? Pues yo los veo con cara de lobos, ¿no? Dos lobos y dos leones. Estaba identificado bien. Pero Ayala es un Me gustan los perros. este escudo es de un rey, ¿eh? Los demás son Porque caballeros. ajá, bueno, porque estaba viendo que era como una yala de medieval, así me vinieron, pero así me salió. Está bien, Ayala. Pero este es un escudo de un rey y los demás que me han mostrado son escudos de caballero. ¿Ves? Sí. Andas en manada, Anita. Es efectivamente así, igualito tú. Toda tu personalidad. ¿Quién otro falta su escudo, chicos? Creo que ya. Roberto, Johan, Paulina. Yo creo que ellos nomás como que pasaron pase de lista. Bueno, seguimos con la presentación, mis padawans. Ok. Continuamos. Entonces, aquí dice que el símbolo tiene el todo como significado. Ajá. Y ese significado se lo das tú, ¿eh? O sea, a lo mejor cada quien ha de haber dicho, ay, sí, su escudo, pero no, realmente, déjenme comentarles que cuando
Es más, experimentenlo ahorita en su tarea, en la de hoy que voy a dejar, que no sé qué voy a dejar, yo creo que nada más un test. Otra vez volvemos a los test. Voy a buscar un test y ponen, en lugar de carátula, ponen su propio escudo y su nombre completo. Ponen su escudo y ponen su test. ¿Por qué? Porque van a encontrar sentido en su apellido. Ustedes como que no le dan mucha importancia al apellido, pero sí es importante el apellido. Y ese es un símbolo porque les hace crear personalidad y carácter. Además, acuérdense que el sistema simbólico aparentemente poco estructurado de la analogía, lo que hace es un tanto difícil comprenderla como el producto de un aprendizaje relacional. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos, lo relacionamos en la analogía, relacionas. Por ejemplo, si yo digo, si bicicleta es a moto, coche es a qué. Camión, ¿A qué? camión, porque tiene cuatro igual. Pudiera ser camión, pero también puede ser un avión, ¿no? Porque va más rápido. Aunque está fuera de lógica, porque no estamos hablando de aeroplanos. Sí, pudiera ser camión, tráiler, tortón. Ajá. A eso se refiere, que cuesta más trabajo relacionar con qué va. Este párrafo a eso se refiere. Simbólicos, sistemas simbólicos más estructurados. Por eso dice Corral que debes de practicar las analogías, o sea, aprender a través de las analogías para que tú desarrolles el sistema simbólico más estructurado. Por ejemplo, los lógicos, los matemáticos, todo lo que lleve las ciencias duras, donde la vivencia subjetiva del instrumento es más reconocible. En la analogía, con muy poca frecuencia se logra tomar conciencia de su origen relacional. O sea, dicho en otras palabras, que muy pocas veces damos o entendemos la relación. Por eso cuando hacemos una entrevista de trabajo, porque te ponen este tipo de test, no entiendes la relación o las secuencias numéricas no las entiendes. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a practicar las analogías, ya sean matemáticas, de objetos o de palabras. O sea, eso es importante. Para Birley, en 1986, si ya vieron, no hay como que más documentos, chicos, más recientes, de los 2000 para acá, no hay de algo que sea nuevo en las analogías, Dice que el carácter no lineal del razonamiento analógico, encontramos alguna conexión entre dos cosas que a simple vista no parecen estar relacionadas. O sea, por ejemplo, no están relacionados ni los perros ni los gatos, porque uno es un felino y otro es un can. Y entonces no encontramos relación, pero encontramos relación cuando estos se contraponen. Ajá. Nuestro pensamiento opera saltando a través de categorías y clasificaciones para llevar a descubrir nuevas relaciones. Por ejemplo, podemos hacer un campo semántico de gatos. Háganme un campo semántico de gatos. Pelo, mollido. Un campo semántico, chicos, que acuérdense que puede ser gato, una pantera, un gato silvestre, un lince. Ese es un campo semántico. El Whiskas, si quieren, también pueden meter el campo semántico, aunque ya no tiene mucha relación con todo lo que estoy mencionando. Bueno, entonces podríamos decir campo semántico de un gato, pudiera ser Whiskas, una bola de hilo, un cascabel, una camita para gatos, sales para gatos, y entonces es el campo semántico de gato. A eso se refiere. ¿Cómo vas a categorizar de acuerdo a qué aspecto? Porque también el campo semántico de gatos pueden ser tigres, linces,
pumas, guepardos, gato silvestre, gato montés, gato casero, gatos, las diferentes razas de gatos siameses, gato atigrado, o sea, todo depende de cómo tú lo clasifiques. Ajá. También la toma del pensamiento científico es donde pueden existir más evidencias de soluciones a problemas con la lógica y con la analogía. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer ese tipo de analogías, ¿eh? O sea, nosotros estamos capacitados para hacerlo. El detalle es que no estamos acostumbrados a aprender de esa forma. Ese es el detalle. Ahora, también después de muchas meditaciones al respecto, solo a partir de un sugerente sueño fue que vino a dar con la respuesta. Hay, en este primer 2 renglones habla del pensamiento creativo. Ajá. Después de cuando tú tienes un problema en el pensamiento creativo, te dice que tienes que dormir por lo menos un rato para que en el sueño tú encuentres la solución. Ajá, y ya después te levantas y ves el problema y encuentras la solución. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya buscó la solución. Pero eso es el pensamiento creativo. Y igual pueden buscar el pensamiento creativo, que vimos muy poco, pero es muy interesante. La imagen de una serpiente que se enroscaba y retorcía hasta morderse la cola sugiere a Kekule la idea de que los compuestos orgánicos como el benceno no son estructuras lineales, sino anillos encerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo es lineal, sino que realmente pueden ser como campos cerrados o anillos. Por su parte, Durella, durante la infancia del automóvil, cuando se afana en inventar un sistema eficiente para introducir carburante en el motor de un automóvil, un día del año de 1891, al observar a su esposa que se perfumaba con un atomizador, encontró la manera idónea para construir el carburador de inyección. ¿Qué quiere decir esto? Encontraron a partir de hechos cotidianos la solución de un problema. O sea, por ejemplo, podemos entender y comprender algunos aspectos, pero cuando tienes un problema no encuentras la forma de cómo solventarlo. Pero sin en cambio, a partir, por ejemplo, de ciertas características que tú ves con alguien, encuentras una solución vasta y concretita. Ahora, eso es el pensamiento creativo. Parte de establecer la existencia de 2 tipos de razonamientos analógicos, reconociendo tradicionalmente uno que se produce entre dominios diferentes, metafórico, y otro que se da en el mismo dominio, similaridades literales, no metafórico. Algo que se va a la metáfora y algo que no se va a la metáfora. Eso quiere decir que los dos son pensamiento analógico. Señala que el mecanismo de analogía cuando se pone en una acción sigue 3 pasos. Primer paso. El mecanismo recupera un ejemplo X de una fuente familiar junto a la explicación de cómo este ejemplo satisface algún propósito. Segundo paso, el mecanismo mapea, o sea, tú mapeas. ¿Qué es mapear? Lo estableces sobre un plano. La explicación deriva de la fuente hacia un ejemplo nuevo, que es Y. Por ejemplo, denme una analogía, chicos. Denme una analogía. Puede ser, por ejemplo, diciembre es a Navidad, como febrero es a Día del Amor y la Amistad. Ah, ok. Entonces, ejemplo X es Navidad. El segundo paso es que lo mapeas a diciembre. El nuevo elemento es febrero. Y el resultado lo justifica, que sería 14 de febrero. Ajá. ¿Quedó claro eso, chicos? No. Ya, o sea, eso es mapear, cambiarlo. O sea. Ajá, ponerlo, establecerlo, okay. Relacionarlo. Vuelvo, primer paso es el ejemplo que es diciembre o es Navidad, Navidad. Y es una información que tú ya tienes desde niño. ¿Vas a hacer un propósito? Obviamente sí. Segundo paso, el mecanismo mapear. ¿Con qué lo voy a rastrear? ¿Con qué lo voy a relacionar? ¿Con qué lo voy a unir? Eso se llama mapear. Y entonces, tú dices, Navidad es a diciembre y das la explicación. Es a diciembre, es una explicación. Aunque sean palabras conectadas, pero es una explicación. Y el tercer, das el nuevo ejemplo
mapeado, ya entonces dices, entonces, febrero es A, que es el tercer paso, justifica la transferencia, porque haces una transferencia y haces una comparación y satisface dos propósitos. A, 14 de febrero. Entonces, esto es lo mismo que hemos estado viendo, solo que ¿de dónde sale? ¿De dónde se crearon las analogías? Porque eso es lo que quiero que entiendan. ¿De dónde es su principio? Su principio básico viene desde 1900 y pico. ¿Por qué? Porque cuando alguien te llega a preguntar, tú ya sabes a qué autores citar y de qué año es. No es solo hacer por hacerlo y ya. Porque entonces pudiéramos decir que nada más tienes la práctica, no la teoría. Y yo lo que quiero es que tengan los fundamentos necesarios para que tú te desarrolles. Ahora, de acuerdo con esta autora, hay que diferenciar la similitud de superficialidad y la similitud profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aspectos que te van a ser superficiales y hay aspectos que van a ser mucho más profundos, pero no quiere decir que estés mal, simplemente tienes que encontrar la similaridad, en qué se parecen. Por ejemplo, ¿en qué se parece el perro y el gato? Que los dos tienen 4 patas, punto. Más profundo, bueno, pues que uno es perro y otro es gato, simplemente, que los dos comen, ¿no? Los dos cagan, los dos mean, o sea, eso ya es más profundo. Si nos vamos, cuando me refiero a más profundo es cuando me refiero a un mayor análisis. Ajá. A eso se refiere con profundidad. Ahora, también hay rasgos superficiales perceptuales, que es por percentiles y descriptivos, mientras que la otra va a lo relacional, lo estructural. Uno se va a describir fenómenos y otro van a describir cómo están compuestos. ¿Cómo están compuestos? Por ejemplo, las bicicletas. Vamos a describir la bicicleta. Una es roja, otra es azul. Pero la estructura, bueno, uno es de metal y otra es de aluminio, por ejemplo, podemos decir. En sí me explico que hay cosas que se pueden comparar y hay cosas que se pueden relacionar. Se establecen relaciones entre cosas y estructuras de las cosas. Siempre vamos a relacionar o ver qué similares son. Lo importante en todo caso es que la similaridad sea relevante, o sea, si no es relevante, entonces ¿para qué vas a hacer una analogía? Porque no te va a llevar ningún conocimiento. Eso es importante. ¿Qué significa que las propiedades sean fácilmente accesadas y vinculadas a la base del conocimiento acerca de la fuente? ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque te va a ayudar a comprender mejor la realidad. Y volvemos a acabar la clase y no hemos acabado esta presentación, que no pasan de 70. Ahora, aplicar el mecanismo de analogía no es el razonamiento analógico en sí mismo, sino el contenido. O sea, el razonamiento analógico es cómo vamos a estructurar la analogía. A eso quería que llegáramos. No es lo mismo responder un test de analogías a crear el test. Y yo lo que quiero es que ustedes creen ese tipo de test. Y eso se lleva al razonamiento analógico. Contestar un test no te hace una persona analógica, simplemente estás contestando porque lo sabes. Pero si tú creas el test de razonamiento analógico, entonces, sí ya tienes un pensamiento analógico. ¿Sí me explico o no? Si no, díganme, por favor, para que lo desglose más. Es una elaboración en el instrumento de medición. No se te entiende, Anita, escribe en el chat. ¿Qué es un instrumento de medición? Por ejemplo? No se te escucha, Anita. Anota en el chat, porfa. Abraham, ¿te quedó claro? No, es que como que se me trabó lo del último que dijo. Ok. ¿Puede repetirlo? Sí, Miriam, ¿te quedó claro? Miriam. Emiliano, ¿te quedó claro? Sí, Anita. A ver. Un pensador analítico no es aquel que contesta un test de analogías. No.
Un pensador analítico es aquel que crea el test de analogías. Esa es la diferencia entre una persona que es analítica y una persona que solo practica el ser analítico para contestar un test. Sí, Ana, estoy de acuerdo contigo. Un instrumento de medición. Sí, Ana. O sea, una cosa es que tú tengas... Lo que yo quiero es que ustedes creen las analogías y es a partir del pensamiento analógico. El que tú contestes un test de analogías no te dice que tú seas una persona que sea de un pensamiento analógico. Más bien, simplemente estás contestando en ese momento. Inclusive puedes buscar las respuestas en la web, ¿no? Y eso no quiere decir que tengas un pensamiento analógico, simplemente estás contestando un test. Y eso no quiere decir que tengas un tipo de pensamiento analógico, más bien es contestar el test. Pero cuando tú creas el test, es cuando tú ya tienes un tipo de pensamiento analógico. ¿Sí quedó claro, Abraham? Sí. Si Sí, no creo te que quedó... sí. Si no te quedó claro, Abraham, no te dé pena decir, no me quedó claro y lo vuelvo a repetir, pero ya en la otra clase. Lo vuelvo a desglosar todavía más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú creas y diseñas un test a que tú contestes el test. Bueno, creo que ya los cansé. Les dejo de compartir. No me queda más que desearles excelente fin de semana. Hoy solo les dejo el test, voy a publicar ahorita el test y su escudo, que me publiquen su escudo en lugar de carátula, ¿les parece? Sí. En lugar de carátula ahora va a ser escudo. Ajá, su escudo de su apellido. Ok. Bueno, no me queda más que desearles buen fin de semana, descansen chicos, no les estoy dejando tarea para que respiren tantito, ¿vale? Gracias. Gracias, Buen Miss. fin de Una semana, no pregunta, ¿el salgan sin resumen de qué es, Miss? cuídense mucho. Miss. Usted ¿Qué igual. pasó, Naro? ¿El resumen de qué es? Ya les compartí el link de la clase de ayer nada más, Ah, ok, o perfecto. de la grabación. Ok, Vale, bye. vale, gracias, Bye, bye. Miss. Bye, Cuídese. cuídense chicos, Dios me los bendiga mucho. Igualmente, hasta luego. Igual, Gracias, Miss. Hasta igualmente. luego.